¿Tú vas a hablar de ahí, no? Sí, pero es que tienes que usar mi oficina. Si no, yo aquí porque en cuanto me pase yo me sirve. Ah, sí. Ya. Se escucha súper bien, entiendo yo. Muy buenos días a todos y a todas. Esperamos que estén bien, por cierto. Estamos en este año celebrando, por qué no decirlo, los 75 años de la formación de psicólogos, de psicólogas en nuestra universidad. Pero además de ser los 75 años, todo indica que somos los primeros que comenzamos en este proceso de formación de psicólogos y psicólogas en América Latina. Y queríamos realizar más bien un grupo de profesores. Yo me sumé este último mes, un grupo de profesores, de profesoras, han venido reflexionando y hemos querido preparar un ciclo de diversas conferencias durante el año, 3, 4 conferencias, por eso llamamos un ciclo de conferencias justamente sobre este tema, sobre la historia, sobre la formación en psicología, organizado por nosotros, autoconvocados por el mismo departamento. Buscamos fundamentalmente generar un espacio académico, por supuesto, de conocimiento, de reflexión sobre la formación de psicólogos y psicólogas en nuestra universidad, pero también en el país y, por qué no, en América Latina. Durante 2 años, eso, generar un espacio de conocimiento y reflexión. Nosotros justo cuando estábamos haciendo la última parte, decíamos, bueno, nuestro decano, voy a decir esto, nuestro decano es psicólogo, y entonces lamentablemente estaba con comisión académica, así que no está. Nuestra jefa de pregrado quería mandar unas palabras, pero como no teníamos el equipamiento, porque no, entonces yo le dije, no se preocupen, porque también es psicóloga, la profesora Paula Vergara, y le vamos a dar, por lo tanto, el espacio formal al profesor Jesús Redondo, director de nuestro departamento. 2 o 3 minutos, Jesús, yo lo voy a cortar. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos. Gracias por compartir este momento de inicio de la celebración de los 75 años de la carrera de Psicología en la Universidad de Chile. Como decía el profesor, primera en Chile, pero también primera en Sudamérica y también en habla hispana. Esta carrera es antes de que iniciaran las carreras también en España. Agradecemos la presencia especialmente del profesor Gonzalo Salas y su visita y su aporte al conocimiento de la historia y el desarrollo de la psicología, y también a nuestro académico Víctor Molina y sus conocimientos del proceso en la Universidad de Chile. 75 años es un tiempo no menor y por lo tanto hay que celebrarlo, pero también creo que es bueno proyectarlo, porque es una celebración de 75 años institucional. Por lo tanto, no es de tipo personal, que con 75 uno como que está cerrando, sino que en una institución esto es una apertura. Desde ahí creo que algunas preguntas que yo me hacía con motivo de esta proyección de 75 años de psicología, de la carrera de psicología, me preguntaba cómo proyectar las ciencias psicológicas en los próximos años en Chile, en Latinoamérica, en el contexto mundial complejo en el que estamos, cambio climático, crisis de todos los modelos institucionales que hasta ahora en el siglo XX y principios del siglo XXI han existido, en las subjetividades. Es decir, hay un contexto bien particular y complejo que preguntan sobre la proyección de la psicología, de las ciencias psicológicas. ¿Cómo también proyectar la psicología en el nuevo país
que se está construyendo desde un nuevo proceso constituyente, y con la complejidad que eso este mismo año está teniendo, y también la proyección y la apertura que eso nos plantea. ¿Cómo proyectarlo con las problemáticas multidisciplinares que nos están rodeando en este momento en la relación a la infancia, a las violencias, a las migraciones, a los feminismos, a los fundamentalismos, a las diversidades, a los derechos humanos, a la posverdad, a la ética en el ámbito de lo público? Y algunos datos que creo que también nos aportan en esta proyección, y yo recogía 4, seguro que hay muchos más, pero 4 me parecen significativos para hacernos preguntas de proyección de la formación en psicología. Es la carrera más demandada por los estudiantes en los 2 últimos años a nivel país. Más de 5.000 estudiantes quieren estudiar psicología cada año. En un contexto de país en el que hay una excesiva presencia de programas o de mini programas de formación en psicología, yo diría sin una base de cuerpos académicos suficientes y muy fragmentados. Es decir, no hay una tradición en el país de facultades de psicología con un desarrollo de las disciplinas psicológicas en la profundidad que hoy día existe ya en otras latitudes. También con un modelo de investigación un tanto sesgada hacia modelos cuantitativos y positivistas. Y un tercer dato es con un tema que está siendo revertido de volver a la truición ética de los colegios profesionales. Recién fue aprobado ayer en la Comisión Constitucional y pronto se pasará a aprobación del Pleno. Retomar eso en el país no es menor tampoco para el Colegio Profesional de Psicólogos. En estos escenarios que se nos abren de proyección, ¿cómo responder desde la Universidad de Chile? ¿Cómo responder desde la red de universidades del Estado? ¿O cómo responder desde las disciplinas psicológicas y desde la profesión, desde una nueva profesión con esa truición ética y con esa consolidación que podría abrirse en este contexto? Esos serían como algunos elementos que me parecen claves para poder proyectar el próximo periodo de formación en psicología. Muchas gracias y sin más yo les dejo con este primer seminario de celebración de los 75 años. Vale, muchas gracias, yo me equivoqué, yo dije un espacio más formal, un espacio más protocolar, pero ya nos metió en el tema el profesor. Bueno, a ver, tenemos pensado 2 exposiciones, conferencias. La primera la hará el profesor Víctor Molina, profesor de nuestro departamento, por cierto, psicólogo, doctor en estudios culturales, con una vasta trayectoria en docencia, en los niveles de pregrado, posgrado, digamos, que ha investigado en el área de la psicología social, educacional, y dentro de estas áreas, por qué no decirlo, temas de aprendizaje, desarrollo humano, estudios culturales, aprendizaje, desarrollo cognitivo, epistemología. Y para eso, y hoy día le solicitamos una exposición acerca de la formación profesional en psicología en el tiempo de larga duración. Específicamente la experiencia de la Universidad de Chile, 1947-2022. Eso es un poco lo que nos va a hablar el profesor Molina. Eso, profe, no sé si le ayudo en algo o usted va. Vale. ¿No? Le vamos a dar 20 minutos. Sí. Estoy un poco preocupado de si estamos cumpliendo las reglas del aforo. Eso fue demasiado. En fin. A ver, tenemos 20 minutos, ¿verdad? Para una historia de 75 años, así que yo he tomado ciertas opciones
prácticas, ojalá. Una es que no me voy a referir al desarrollo de la formación de psicólogos y psicólogas en la Universidad de Chile en relación al contexto político y social, ¿no es cierto?, en Chile, que fue muy rico en toda esa época, ¿no es cierto?, desde los años 30 hasta el año 73. Y el desarrollo de la formación en psicología está muy ligado a esos procesos, ¿no es cierto?, políticos y sociales. No me voy a referir a eso, no da el tiempo. Tampoco me voy a referir a otro aspecto muy importante para ver estos problemas, que es la relación del desarrollo de la formación en psicología en la Chile en relación a la historia misma de la Universidad de Chile. Esto tiene mucho que ver, aunque algo vamos a decir, ¿no es cierto?, con los distintos esfuerzos de reforma y de hecho la reforma universitaria del año 67 adelante. No me voy a referir a eso, voy a concentrarme fundamentalmente en, digamos, en la carrera misma y en la institucionalidad que está en relación a eso. La otra cosa es que me voy a concentrar en el periodo inicial. De hecho, esta reunión era para trabajar el inicio. Vamos a tener todo el año para trabajar el resto de la historia, hasta culminar en octubre con la celebración de la creación del Departamento de Psicología en el año 67. Me voy a concentrar en el primer periodo, el periodo fundacional de esta carrera, ¿no es cierto?, que de hecho son casi 25 años, un cuarto de siglo. Y aquí quiero desarrollar una hipótesis bien concisa, bien breve, ¿no es cierto?, y ojalá hubiera algún tiempo de discusión de estas cosas. Todo análisis histórico es por naturaleza polémico, en fin. A ver, la primera cosa es la siguiente, para ubicarnos, un pequeño ubicatex, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un proceso histórico de 75 años. Pues, esta carrera cumple 75 años. Y uno podría distinguir ciertas etapas, ¿no es cierto?, lo más generales posible, aunque bastante precisas por otro lado. Yo diría que esas etapas son las siguientes. Un periodo de creación y desarrollo de la carrera de psicología en la Universidad de Chile, que va del año 47 hasta el año 73. Vamos a ver por qué se interrumpe ese proceso. Un segundo periodo, que es el desarrollo de la carrera durante la dictadura militar. Y un tercer periodo, del año 91 hasta esta parte, que es un periodo, podríamos decir, de postdictadura. ¿Qué es lo que me interesa destacar acá, aparte de señalar estos tres periodos que son bastante generales? Lo que me interesa, es la siguiente hipótesis de que el periodo de fundación y desarrollo del proceso, ¿no es cierto?, y la carrera de formación de psicólogos y psicólogas, que se inicia en el año 27, es un proceso cerrado. Es decir, que me arriesgo a plantear esta hipótesis que no tiene continuidad, ¿no es cierto?, con lo que viene después. Es decir, es un proceso que se interrumpe, que tiene un cierre, de hecho implica un quiebre tremendo a nivel organizacional, ¿no es cierto?, un quiebre. Y eso significa que lo que viene, de hecho, después del 73, bajo la dictadura militar, ¿no es cierto?, no tiene real continuidad con lo que antes, más bien es un reemplazo, es un modelo distinto, nuevo, de formación en psicología, que reemplaza al otro, al que venía haciéndose del año 47 al 73. Me arriesgo a plantear y defender esa hipótesis. Esto es importante en la medida que estamos analizando un proceso histórico, es decir, aquí tenemos quiebre, no tenemos continuidad, hay una polémica posible, no sé, de cómo interpretar eso. Eso es lo primero que quisiera recalcar para que nos ubiquemos. Yo me voy a concentrar, como decía, en el periodo 47 al 73, justamente aprovechando, entre otras cosas, la independencia que tiene todo ese proceso respecto a lo que viene después, que es algo muy, muy distinto. Aquí están los principales hitos, ¿no es
cierto?, para la discusión nuestra acá, en relación, fíjense, al desarrollo de la formación tanto en psicología como en sociología, que hay algo muy importante. En la Chile, en la Universidad de Chile en particular, y de una manera bien especial además, hay un proceso, digamos, paralelo, y es importante considerarlo así, que tiene que ver con la formación de psicólogos y psicólogas, ¿no es cierto?, y la formación de sociólogos y sociólogas. Es bueno ver este paralelismo, ¿no es cierto?, entre estos dos procesos, porque indica una preocupación especial de la Chile en ese periodo, en ese tiempo, no antes, por desarrollar lo que diga, ¿no es cierto?, incluso estamos en la facultad que tiene ese nombre, por desarrollar las ciencias sociales, es decir, el desarrollo de la psicología, tanto en investigación como en lo profesional también, está ligado a una decisión también de desarrollo de la sociología. Y en ese sentido hay puentes que hay entre el desarrollo de psicología y sociología. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasa con la Flaxo, que es una historia muy interesante, que tiene que ver tanto con sociología como con psicología. Y además tiene que ver con lo que aparece en la cuarta columna, aunque no se ve tanto como columna, pero que es la formación de los colegios regionales, que se han transformado en sede de la universidad. Son cosas importantes, que están articuladas. ¿En qué sentido? Es muy importante considerar lo que pasa en el año 31. El año 31 se establecen, digamos, los estatutos de la Universidad de Chile, que regieron hasta la reforma universitaria, ¿cierto?, del 67. Son estatutos que, si mal no recuerdo, se cambian recién en el año 69, por ahí. Se cambian los estatutos. Y esos estatutos establecen y definen a la Universidad de Chile, en particular, como una universidad profesionalizante, es decir, dedicada a la formación profesional. Eso en el año 31. ¿Por qué es interesante esto? Para entender lo que viene después. Porque el año 33, o sea, 2 años después nomás, fíjense, del establecimiento de este estatuto, se asume un nuevo rector de la Universidad de Chile, que es el rector quizás más importante que tiene la Universidad de Chile, después Andrés Bello, por supuesto, un rector que tuvo 25 años, o sea, dejó su marca en la Chile, que es Juvenal Hernández. Asume el 33, y en el discurso inaugural de su rectoría, ¿no es cierto?, Hernández dice lo siguiente, así, no vamos a revisar el texto, pero dice, mire, el gran problema de Chile es que es una universidad profesionalizante y que en ese sentido es una universidad que es el modelo napoleónico, que sea. Y después dice, cuando en realidad el alma de la universidad es la investigación. Yo diría que ese planteamiento de Juvenal del año 33, después de 2 años, del estatuto que dice, mira, la universidad es profesionalizante, Juvenal dice, no debiera ser profesionalizante, debiera estar centrada en la investigación. De hecho, la argumentación que da Juvenal Hernández, que lo vamos a revisar acá, pero, se basa mucho en los planteamientos originales de Humboldt cuando crea la Universidad de Investigación, que es un modelo de universidad moderna, ¿no es cierto?, cuando se crea la Universidad de Berlín, en 1810. En ese sentido, el planteamiento de Juvenal Hernández es una expresión del impacto que empieza a tener en Chile, y esto es lo importante, la concepción humboldtiana, ¿no es cierto?, de universidad, que es una universidad de investigación. Eso permite entender de una manera, ¿no es cierto?, lo que viene después. Ahora, ¿qué vemos después de esto? Fíjense, miren lo que aparece acá, está relacionado con esto del rector Juvenal Hernández. Me imagino que como rector empieza a hacer movidas, ¿no es cierto?, para tratar de llevar a la Universidad de Chile hacia una universidad de investigación, me imagino. Miren lo que pasa, el año 41, ¿no es cierto?, se crea, la primera columna tiene que ver con psicología, la segunda con sociología, la tercera con Flaxo, ¿no es cierto?, y la cuarta con algo que pasa en la Universidad de Chile. El año 41 se crea el Instituto de Psicología. El primer esfuerzo, ¿no es cierto?, por crear un instituto para la investigación en psicología.
Mira qué interesante. O sea, de alguna manera uno puede decir, aquí está la mano de Juvenal Hernández. Se están creando institutos de investigación. ¿Qué pasa el año 46? Se crea el Instituto de Investigaciones Sociológicas. De nuevo, esto obviamente se puede interpretar como un esfuerzo por ahora desarrollar investigación en el ámbito de la sociología. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay una cosa muy especial. Cuando se crean estos institutos, se crean como institutos de investigación, pero en psicología y en sociología, pero sin que hayan sociólogos ni sin que hayan psicólogos. Ese es el gran problema. Los que hacen psicología son profesores, ¿no es cierto?, psiquiatras, es decir, son los que tienen interés en psicología, ¿no? Los que hacen sociología son profesores de derecho, ¿no es cierto?, porque no existen los sociólogos en ese momento. Son los profesores de derecho, algunos economistas, eso hacen sociología. No hay sociólogos. Entonces, ¿qué pasa? Yo diría que uno podría, ¿no es cierto?, pensar, mire, se crean un esfuerzo de investigación, pero no hay ni psicólogos ni sociólogos. Entonces, el próximo paso, ¿cierto?, que tiene sentido es formar psicólogos sociólogos, entonces, para poder sostener la investigación en esa disciplina. No se puede sostener sin que haya un desarrollo profesional, ¿no es cierto? Y eso implica, yo diría, que se crea el año 47 el curso especial de formación de psicólogos, empieza la carrera, ¿no es cierto?, nuestra, entre comillas, el año 47. Y el año 57 se crea la Escuela de Sociología, bastante después, ¿no es cierto?, que la formación en psicología. Pero igual, después de haberse creado los institutos de investigación. De hecho, si ustedes revisan la historia, hay una pelea tremenda entre los primeros sociólogos, ¿no es cierto?, los que hacían investigación de verdad, muy que se, por ejemplo, en sociología, con los profesores de derecho que hacían sociología, se peleaban, ¿no es cierto? En fin. Entonces, ¿qué aparece acá? Que primero está el desarrollo de la disciplina en la universidad y después viene el desarrollo de la profesión. Pero, en parte, para apoyar el desarrollo de la disciplina, que necesita, insisto, psicología y social. Los hitos que vienen después tienen relación con eso. En el año 61 se crea la Escuela de Psicología. Después de este curso especial de psicología, ¿no es cierto?, que resulta muy exitoso, pero que cumple su misión, se crea en el año 71 la Escuela de Psicología. Primero con un proceso de formación preprofesional, ¿no es cierto?, y después 3 años de formación profesional. Y en el 62, ¿no es cierto?, se crea la carrera de primero a quinto año. Por fin se logra una carrera única de primero a quinto, muy importante en el año 62. Justamente en ese tiempo yo estaba estudiando. Ahora, fíjense, esto es 61-62, Escuela de Sociología 57. Bueno, aquí hay un evento muy importante que tiene relación con esto y que hay que tomar en cuenta, que es la creación de la Flaxo, la creación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que se crea en el año 57, el mismo año que se crea la Escuela de Sociología. Y fíjense, la crea la UNESCO en convenio con la Universidad de Chile. Y de hecho la Flaxo funcionaba al lado, físicamente, al lado de la Escuela de Sociología en la Universidad de Chile, aquí en el Pedagógico. Son los primeros lugares que ocupó la Flaxo. Y la Flaxo está dividida en 2 grandes escuelas, ¿no es cierto?, la Escuela Latinoamericana de Sociología y la Escuela Latinoamericana de Ciencias Políticas. Y están alojadas en la Universidad de Chile, patrocinadas, financiadas por la UNESCO en ese momento, ¿no es cierto?, pero tremendamente apoyadas por la gente de sociología en particular. Y lo otro importante que sucede en ese tiempo, y que después se articulan todas estas cosas, es el año 60, la Universidad de Chile, que en ese momento existía solo en Santiago, ¿verdad?, crea los colegios regionales. El primer colegio regional en Temuco, en el año 60, y después desde Arica a Magallanes. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque revela que la Universidad de Chile, además de estar preocupada, ¿no es cierto?, de ir hacia una universidad de investigación, que lo logra más o menos, ¿cierto?, con la reforma universitaria, el año 77 para adelante, está creada, es decir, está dedicada a expandirse
a nivel nacional, de Arica a Magallanes, y lo hace. Crea colegios regionales en todas partes, y esos colegios se transforman en sedes universitarias, que existían en el momento del 73. De hecho, tengo bien personal, en el 73, el golpe fue en septiembre, yo recién en agosto había ganado había ganado un concurso, una cátedra es decir, una jornada completa, pero el Departamento de Sociología es la sede de Valparaíso, de la Chile. Esto es importante porque decir que la Chile iba a estar desarrollando sociología en Santiago, pero también en Valparaíso ya lo estaba haciendo, tenía un departamento de sociología. Y lo mismo podía hacer con psicología, ¿cierto? Crear un departamento de psicología en Valparaíso, en Punta Arenas o qué sé yo. Es muy importante esto. Ahí se expande la Chile y está presente a nivel nacional. No solamente una universidad pública del Estado, sino que además es nacional. Bueno, y para terminar, ustedes saben el chiste final que tiene todo esto se viene abajo, todo, las 4 columnas. El año 73, cuando hay un golpe militar, ¿no es cierto?, en Chile, se inicia todo un periodo, ¿no es cierto?, que todos conocemos, de dictadura militar. ¿Qué pasa? En psicología desaparece el departamento de psicología, desaparece, por lo tanto desaparece la carrera de psicología. Sociología, para qué decir lo mismo, desaparece sociología en todo sentido. Desaparece la Flaxo que estaba en Santiago, ¿no es cierto?, Chile, se va de Chile, y ahora está en Buenos Aires y en otras partes, ¿no es cierto?, que se va primeramente a Argentina, después de un cierto tiempo. Y obviamente los colegios regionales desaparecen todos. O sea, la Chile de nuevo se restringe a Santiago, no tiene ninguna sede en provincia y eso es lo que sucede ahora. Yo diría que hay que tomar en cuenta todas estas cosas para ver qué está pasando, qué pasó después y qué está pasando ahora. No sé, o qué podría haber pasado si esto no hubiera pasado. Yo creo que es muy importante eso. Bueno, esto es una serie. Yo diría son los hitos simplemente para ubicarnos, digamos, en esto da para mucha discusión. Obviamente habría que entrar en detalle de todas las cosas, es lo interesante, pero es bueno ubicarse de esta manera y ver sobre todo esta relación entre psicología y sociología, que obviamente es fundamental para la relación que hoy día tenemos, incluso institucionalmente, en términos con las ciencias sociales. En fin. Ahora, ¿ah? Llevamos 20 minutos. Bueno, voy a resumir harto entonces. Bueno, yo lo que quería hacer después, y que pasó en la historia a veces, es lo siguiente, que lo voy a hacer rápidamente. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que diría que suceden en la formación profesional entre el año 71 y el 73? El año 71 y el 73. Tú te vas a plantear, ¿no es cierto?, respecto del programa, el primer programa de formación de psicólogo, el curso especial. Parece que sí. Voy a aprovechar de decir algo muy rápido respecto de formación profesional una vez que está en la escuela y después el departamento, ese periodo, entre 61 y 73. Yo diría que hay 4 cosas que sirven para incluso evaluar lo que está pasando ahora, evaluar la carrera actual, para bien o para mal. Insisto, todo esto obviamente es bien polémico. El primer aspecto interesante es que la formación de psicólogos y psicólogas en la China, ¿no es cierto?, en el periodo 61, en la década del 60, ¿verdad?, hasta el golpe, aprovechaba, se desarrollaba, ¿no es cierto?, apoyada académicamente e institucionalmente por distintos ámbitos de la Universidad de Chile. ¿Qué quiere decir con esto? Para que vean ustedes la diferencia de lo que pasa hoy día. Yo saqué los cálculos ayer, el 50%, incluso un poco más, de los cursos que uno tenía en la carrera en los años 60 se hacían en otras facultades. Esto es muy importante, en otras facultades, qué sé yo. De hecho, habían una serie de ramos biológicos, por ejemplo. Bueno,
Para poner un ejemplo, biología se hacía en el departamento de biología acá, fisiología se hacía en el departamento de fisiología, incluso con laboratorio después de la clase. Biología lo mismo. Anatomía se hacía en la escuela de medicina, ¿no es cierto? Incluso con las piscinas, ¿no es cierto? Anatomía, etc. Psicopatología se hacía en el hospital psiquiátrico. Psicología de la personalidad se hacía en la clínica psiquiátrica. A eso me quiero referir, sin entrar más en detalles. Eso es muy distinto, en muchos sentidos. Uno, porque uno está aprovechando ahí los expertos, los especialistas de los departamentos que tiene la Chile, ¿no es cierto? Los que están trabajando esos temas en sus propios departamentos. Y lo otro también es lo siguiente, que esto aseguraba una opción de formación que yo diría, ¿no es cierto?, basada en un aprender haciendo. Y esto es muy importante. Qué sé yo, cuando uno tenía clases, por ejemplo, en la clínica psiquiátrica o en el hospital, las clases se hacían con pacientes, uno tenía acceso a pacientes incluso desde los primeros años. Los profesores hacían sus clases con pacientes, uno hacía las ayudantías después con pacientes, etc. Y lo otro es que las clases eran acompañadas por laboratorios, fisiología, por laboratorios, después biología, etc. Neuroanatomía, laboratorio de neuroanatomía, viendo cerebro de todo tipo. Yo diría que es muy importante eso, no puedo entrar en detalle, pero implica este famoso aprender haciendo, que en realidad es un aprender a pensar al hacer, ¿no? Que es un aprendizaje distinto a que aprender frente a pizarra, ¿no es cierto?, o por libros, etc. Eso permitía el hecho de que la escuela disponía de toda la Chile, ¿no es cierto?, para poder hacer el proceso de formación. Lo segundo que destacaría, que me parece muy importante, pero lamento que no haya más tiempo, es que había una cultura de protagonismo estudiantil tremenda, ¿no es cierto?, en torno a la carrera de formación de psicólogo. Una cultura de protagonismo estudiantil. De hecho, se hicieron varias jornadas, 3 grandes jornadas, desde el año 58 para adelante, y todas tuvieron jornadas de estudiantes. Tuvieron incidencia en cambios en el currículum y en peticiones y eventual salida de directores de la carrera, ¿no? Y esto culminó, digamos, en la reforma universitaria con que el estudiantado, ¿no es cierto?, tenía una tremenda capacidad para hacer cogobierno. Y recuerden que lo central de la reforma universitaria, ¿no es cierto?, en el 67 para adelante, es que fue basada en un cogobierno, en que los estudiantes tenían participación de 25% en todos los aspectos de la vida en la universidad. Incluso nosotros, como centro de alumnos, participábamos incluso en para que vean lo extremo de esto, participábamos en la selección de nuevos académicos. Partimos de los concursos. Había, ¿no es cierto?, alguien representante de los alumnos en los concursos, ¿no?, de los académicos. En un caso. Lo tercero es que hubieron varios logros, en este caso la reforma universitaria, que es importante recordar. Y yo insisto en esto porque son cosas que no están ahora, ¿no? Son cosas que marcan una tremenda diferencia en lo que había hasta el golpe militar y lo que hubo después, que no ha permitido recuperar lo que hubo antes. ¿Qué logros? Había carrera docente, es decir, profesores de distinto tipo, pero además ayudantes, entrados por concurso, pagados, y había varias categorías de ayudantes, primero, segundo, tercero. Es decir, había una carrera docente, lo que hoy día no hay. Y lo otro es que habían cátedras colegiadas. Se logró cátedras tremendamente colegiadas que implicaban una serie de profesores, un gran cuerpo de ayudantes, etc. Son logros específicos de la reforma universitaria. Y en cuarto lugar, decir muy rápido, ¿qué fortaleza y debilidad habían en las formaciones en ese tiempo? Yo diría que fortaleza. Había una tremenda, muy buena formación, súper actualizada, ¿no es cierto?, en la dimensión biológica, en la formación.
diversos cursos, biología, fisiología, neuroanatomía, anatomía, neurofisiología, psicofisiología, etc. Y muy actualizado, de hecho, y no quiero herir a nadie, ¿no es cierto?, pero es interesante, no necesito decirlo, es decir, el curso de psicofisiología lo ha sido un equipo dirigido por Teresa Pinto en la Escuela de Medicina, y trabajamos todos los autores que estaban de punta en ese momento, en los años 60, ¿no es cierto?, que justamente representaban el ámbito de la psicofisiología, de la que después derivó como neuroanatomía, en cierto sentido, representaban justamente la ruptura que había en la psicología a nivel mundial con respecto al conductismo. Todo lo que para Pablo eran sus enemigos, ¿no es cierto? Lashley, Harlow, Pribram, que sea, es lo que se estudiaba, ¿no es cierto?, en ese curso de psicofisiología. Es decir, me refiero a que una formación súper especializada y muy de punta en ese momento. La otra dimensión muy fuerte, ¿no es cierto?, era la estadística, una formación estadística muy, digamos, potente, con profesores que fueron los que crearon la estadística en Chile, la Erika Galazao, ¿no es cierto?, Teresa Bisuguir, etc. El otro ámbito también muy fuerte era la clínica, psiquiatría, psicopatología, ¿no es cierto?, que tenían la gracia, entre otras cosas, que, como decía, se hacían en el psiquiátrico, en la clínica psiquiátrica. ¿Qué era lo débil? Que explica algunas de las cosas que intentó el movimiento estudiantil en ese tiempo. Lo social era muy débil, ¿no es cierto?, el acostumbrado curso de psicología social y punto. Y eso derivó en que en el año 70 hubo un tremendo esfuerzo, 71, por parte en particular de los alumnos del movimiento estudiantil, por crear una facultad de ciencias sociales, en conjunto, incluyendo la Escuela de Economía, y de hecho la Facultad de Economía, que quedó frustrado lo social. Y lo otro de él era metodología, y aquí termino, ¿no es cierto? El problema con metodología revela algunos de los problemas que se enfrentaron en esa década, ¿no es cierto? En metodología, que se llamaba metodología de investigación, así, teníamos un profesor panameño, por ser el de Peralta, que después me enteré que es un gran personaje en Panamá, muy considerado, que nos hacía metodología. Y resulta que nos pasaba filosofía griega. Y resulta que como en septiembre, cuando empezamos una huelga grande nosotros, íbamos en Sócrates, por ahí, imagínense, metodología. Entonces, ¿qué pasa? Que parte de los petitorios en esa huelga, que iniciamos en septiembre y que terminó con la salida del director Vila, ¿no es cierto?, y la elección del Luis Soto Becerra, primer director con cogobierno, de facto, en octubre, empezamos una huelga con toma de escuela, duró un mes y tanto, cuando se inicia la reforma, la escuela estaba tomada. Una de las cosas que se consiguió es cambiar, obviamente, salieron varios profesores, cambiar el profesor de metodología, y se cambió por Jorge Padua, que venía de la Flaxo. Y por lo tanto ahí empezó a estudiar todo lo de el otro extremo, ¿no es cierto?, metodología cuantitativa, ¿no es cierto?, etcétera. Todo el método antiguo de la Flaxo en ese momento. Bueno, eso revela el tipo de problemas que había, debilidades en la formación. Por lo tanto, es interesante ver fortalezas y debilidades y compararlas incluso con la situación actual. Yo diría que estas cosas, ¿no es cierto?, que he dicho muy rápidamente, tienen importancia para evaluar, digamos, lo que pasó después, y tanto en términos de la dictadura, ¿no es cierto?, que se cambió completamente la cosa, es otra cosa, y lo que hay hoy día, que yo diría que en muchos ámbitos es una continuación, es una mejora, es una mejora, eso sí, bien grande en algunos sentidos, pero mejora respecto del modelo de la dictadura. Y eso tiene que ver con cómo se hizo esa transición el año 90, 91, 92. En fin. Bueno, perdonen lo apresurado, ¿no es cierto? Pero yo diría que para tener una buena discusión respecto de esto, que vaya mucho más allá de las puras fechas, ¿no es cierto?, etcétera, y que sea polémica, yo creo que hay que tener en cuenta por lo menos todas estas cosas que nos obligan a
a un análisis histórico mucho más fino, por supuesto, que puedo dar hoy día. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. En este día que estuvimos inaugurando estos siglos, quisimos justamente que se nos hablara de esto, pero también quisimos tener un invitado en el sentido de que no es la universidad, pero por cierto, si quiere le paso el micrófono, profe. No, por el computador. Vale. Bueno, invitamos al profesor Gonzalo Salas. El profesor Gonzalo Salas es psicólogo de formación en la Universidad de La Serena, digamos, doctor en Historia de la Ciencia, actualmente es profesor de la Universidad Católica del Maule, en Talca. Obtuvo el Premio Nacional de Psicólogos de Psicología, que es otorgado por el Colegio de Psicólogos de Chile el año 2018, en reconocimiento a la contribución de la memoria histórica y profesional de la psicología en Chile, digamos. Bueno, lo respaldo en la diversidad de libros y artículos en el campo de la historia de la psicología, en Chile, mujeres en la psicología, educación, pero también otras áreas como la cienciometría, etcétera, ¿no? Son áreas de su especialidad. Bueno, debido justamente a esa formación y a esa trayectoria, nosotros quisimos contar con el profesor Gonzalo Salas y lo invitamos. Y lo invitamos para que nos hable sobre esto, que son estos 75 años de ese programa que comenzó como un programa especial de formación en psicología y orientación en la Universidad de Chile. Al profe, como era de afuera, le habíamos dado 30 minutos. Le vamos a dar 30 minutos, por favor. No, está bien, con 20 estamos bien. Ya, ok, muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Se escucha bien también, entiendo, ¿cierto? Sí, muchas gracias a la Universidad de Chile, al Departamento de Psicología, por este espacio, esta invitación. Me parece muy relevante, ¿cierto?, hablar de estos temas. Por cierto, no siempre se cumplen estos hitos y hay que valorizarlos en función de cómo el tiempo va haciendo que muchas cosas cambien, algunas permanezcan, y siempre es necesario mirar atrás para ver lo que fue y ver el presente y el futuro. Bueno, por eso la presentación se llama 75 años de este curso especial. Voy a cerrar un poco con el curso, pero voy a hacer un contexto previo porque ya el profesor Molina nos muestra qué pasó desde esa época, ¿cierto? Y un poco antes, pero yo me quisiera alejar un poco más atrás, como para contextualizar, porque hay varias etapas previas también, ¿cierto? O sea, y desde ese punto de vista este año hay otro hito que ha pasado muy inadvertido, y me parece que tiene tanta relevancia como el hito de los 75 años de este curso especial, ¿cierto?, de la formación de los psicólogos y psicólogas de la Universidad de Chile, que es este hito, que está acá, que se cumple en 100 años, y son 100, ¿cierto? O sea, cuando ustedes tengan 100 acá como escuela, me imagino que va a ser una celebración incluso muy distinta de la que están haciendo hoy. Este año se cumplen 100 años desde que tenemos la primera profesora de psicología en nuestro país por decreto de la Universidad de Chile. Y estamos hablando de un periodo previo a la creación del curso, ¿cierto? En una etapa que podríamos llamar psicología sin psicólogos, sin psicólogas, y es el centenario de Amanda Labarca, ¿cierto?, Hubertson, como profesora de psicología. Esto fue en 1922, ¿cierto? Ya este año se cumplen esos 100 años y me parece que hay que también valorizarlo. Yo tengo desconocimiento, además, hasta el momento, y he buscado por muchos archivos, rutas, hay que seguir buscando, por cierto, si existe incluso algún hombre que tenga este decreto previo a Labarca. Yo hasta el momento no lo he visto, o sea, decir, no es solo que sería la primera mujer, sino que sería la primera persona que cuenta con un decreto de profesora de psicología, ¿ya? Obviamente la enseñanza iba hacia la pedagogía, la psicología nace en la educación, fundamentalmente, no nace en el ámbito clínico, sino que nace vinculado a las escuelas normales, nace vinculada a todos los hitos vinculados al tema educativo. Acá tenemos varios libros sobre esta temática, para quienes se interesen, tenemos 20 minutos, pero ustedes pueden seguir explorando, hay diversos libros, ¿cierto?, de historia de la psicología en Chile, y el mapa ha cambiado probablemente en las últimas 2 décadas.
desde que Carlos Descubieres, ¿cierto?, escribe este libro, Lo psicológico en los anales de la Universidad de Chile, ha dado paso a una serie de otros productos, y aquí hay algunos libros, me faltarán unos 4 más probablemente por el espacio de la diapositiva, que se han referido a la psicología en Chile a modo general, ¿cierto?, a las escuelas de psicología, a la psicología en la Universidad de Chile, en la Católica, algunos temas vinculados a mujeres, otros a psicoanálisis, pero literatura tenemos, ¿cierto?, que hace 2 décadas estábamos muy pobres de ese material. Y ya mencionaba el profesor Molina, ¿cierto?, a Juvenal Hernández, pero también Valentín Letelier, también rector de la Universidad de Chile, en una etapa previa influyó mucho, ¿cierto?, en la consolidación de los primeros laboratorios de psicología experimental. Fue delegado chileno en Alemania, y desde ahí empezó a hacer vínculos para que los profesores germanos llegaran a la Universidad de Chile. Aquí tenemos una foto, que es la foto del primer laboratorio de psicología experimental en nuestro país, que no fue precisamente en esta casa de estudios, sino que fue en Copiapó. Un dato muy curioso probablemente para quien no tenga ninguna noción de esto, porque uno casi, por repetirlo, diría no, fue en Santiago, si esto fue en algún lugar en la capital, pero el primer laboratorio se gestó en Copiapó en 1905. Esto me parece que responde a una serie de cuestiones de la importancia que tenía Copiapó en la época, ¿cierto?, una ciudad que tuvo mucha fuerza por temas económicos, mucha pujanza cultural, los límites de Chile eran distintos, ¿cierto?, en ese periodo, entonces en una ciudad que atraía intelectuales, estuvo Juan Serapio Loá, el mismo Rómulo Peña, que fue el fundador de este laboratorio, y si se fijan está al centro de la imagen, muy rodeado, ¿cierto?, de estudiantes, de otras personas relevantes, pero se nota incluso en la fotografía como estos vínculos de este laboratorio en esta escuela normal con una fuerza de cuestiones naturales, sociales, o sea, hasta la geografía, hasta las ciencias naturales ahí en ese espacio que ya estamos pudiendo visualizar. Pero en Latinoamérica había laboratorios también antes, y fíjense que había otro que también fue en regiones, o sea, en Buenos Aires, o sea, en Argentina pasó lo mismo. Tampoco fue en Buenos Aires, sino que el primer laboratorio de psicología experimental fue en San Juan, o sea, es decir, San Juan y Copiapó como centros, ¿cierto?, iniciales de esta experimentación psicológica. Es decir, la psicología partió con experimentación antes de, como muchas disciplinas, ¿cierto?, profesiones, antes de ser una disciplina, y la profesionalización que nos contaba el profesor en su presentación anterior. Esto también ya se ha publicado bastante, ¿cierto?, la relevancia pedagógico, uno de los espacios y el espacio fundamental de la formación inicial de la psicología, y aquí tenemos otra foto de Letelier y el impacto que tuvo y la influencia en esta llegada de profesores alemanes. Claro, aparece Balmaceda muchas veces como la persona, como el presidente de Chile, que tuvo la fuerza para traer a estos profesores alemanes, pero fue mucho por impulso, por trabajo, por gestión de Valentín Letelier. Aquí tenemos fotos de distintos pioneros y pioneras en una etapa incipiente, ¿cierto?, en una etapa inicial. Ahí está el mismo Andrés Bello, también citado, está Amanda Labarca, está Elizabeth Isabel Bongard, que desarrolló interesantes vínculos entre psicología y educación en La Serena. Las dos médicas, ¿cierto?, muy conocidas por ustedes, Ernestina Pérez y Luisa Díaz, que además fueron las primeras graduadas en esta casa de estudio. Es decir, la medicina fue la primera profesión en donde las mujeres se graduaron. Y estas dos médicas fueron además las primeras en Latinoamérica, y tuvo un impacto tremendo, porque Luisa Díaz además, desde su trabajo, que no fue en hospitales, sino que fue en escuelas, por eso hablo de los vínculos entre psicología y educación, que fue en escuelas, tuvo alta relevancia también para ver los problemas que tenían los estudiantes, el profesorado, en una educación que estaba comenzando a mejorar de a poco, y fue un pilar fundamental para ver temas de higiene en las escuelas y potenciar desde el desayuno escolar de nuestros estudiantes hasta cuestiones vinculadas a la psicología y la moral, es decir, cómo esto era relevante para que los niños pudieran tener conocimientos adecuados. En la foto también está Vicente Padín, cierto destacado fisiólogo que tuvo un impacto también en la psicología en el siglo XIX. Previo al curso especial tenemos este programa, ¿cierto?, que es el programa de la asignatura de pedagogía del pedagógico del 89, realizado por un alemán que fue Georg Heinrich Schneider, en donde aparece la unidad de psicología pedagógica y experimental. O sea, es decir, nuevamente va avalando los vínculos educativos, ¿cierto? Hay
incluso un curso en tercer año dentro de este programa, o una unidad de historia de la pedagogía, historia y de pedagogía de la enseñanza secundaria, pero empezamos a ver acá, que es lo relevante, lo que estoy ahí con el cursor marcando, no sé si se ve el cursor, no se ve, pero en el primer año tenemos esta psicología pedagógica. No todo era tan científico, teníamos también algunos espacios de, por decirlo hoy día, de psicología vinculada a la autoayuda. Yo lo muestro esto porque siempre es bueno ver el parangón con la otra patita, es decir, teníamos incluso psicoterapia en el 22, una psicoterapia muy chamánica, una psicoterapia muy poco científica, liderada por Georgina Hooper de Mandiola, quien está en la foto, que fue la responsable de la revista Mente, órgano de difusión del Instituto Central de Ciencia y Armonía, y empezaron a formar psicoterapeutas, ¿no? Le llamaban la psicoterápica, ¿cierto? Realizaban cursos, ¿cierto? Anuales, en donde ahí están las temáticas, elementos de filosofía de la ciencia mental. Yo no puse el año ahí, pero lo repito, esto también hace justo 100 años. Eso también habrían 100 años de este instituto, 1921, 1922, elementos de medicina, anatomía, fisiología, higiene, y tercero, psicoterapia, ¿ya? O sea, es decir, ya se empezó a hacer un tema relevante, y esta mesa directiva trataba de imponerse en esta práctica de la curación mental. La psicología, ¿cierto?, en nuestro país tuvo una influencia europea relevante, ¿cierto? Hay una influencia escocesa, británica, previo a la influencia alemana, que tuvo que ver también con la llegada de Andrés Bello a esta casa de estudio en el año 40, a fundarla, ¿cierto? Porque él era muy cercano a la familia Mill, ¿cierto? A John Stuart Mill, a James Mill, tenía vínculos importantes, vivía con ellos en la casa casi, entonces tuvo toda esta influencia, que es lo que aparece reflejado en su libro póstumo, que es La filosofía del entendimiento. Mucha psicología asociacionista, mucha psicología británica en esa obra, que empezaba a reflexionar. Bueno, lo alemán ya lo estábamos viendo recién, los laboratorios, después las pruebas de inteligencia, que también tuvo un impacto francés, un retorno a lo francés muy fuerte, ¿cierto? Porque eran las pruebas de Binet-Simon, que se aplicaron en Francia en 1905, y en donde a miles de niños, ¿cierto?, en las escuelas chilenas se les aplicaban estas pruebas de medida, todo esto previo a la creación del curso especial, ¿cierto?, donde los niños eran medidos bajo esta escala, que sería hoy lo que se hace con las pruebas Bechdel, ¿cierto?, con las pruebas de inteligencia, que es la misma tradición. O sea, hay una tradición Binet-Simon que continúa con la tradición Bechdel que hoy día nuestros estudiantes necesitan para su formación. Ya lo decía el profesor Molina, tenemos este Instituto Central de Psicología, ahí hay otros hitos muy relevantes, ¿cierto? No me voy a referir por tiempo, y aquí entramos a lo que ustedes quieren probablemente ver, y para lo que me fue solicitada esta presentación. Acá tenemos el escenario de la germinación, tenemos las primeras carreras de psicología en el cono sur de América. Generalmente se ha puesto a Chile y Colombia en el mismo lugar, en el 47. Yo quiero hacer la reparación ahí de que hay un año de diferencia, y Chile es la primera carrera de psicología en el cono sur, sin duda, que es lo que plantea el doctor Redondo en sus palabras iniciales. ¿Por qué? Porque el decreto de Colombia es del 20 de noviembre del 47, pero ellos parten en el 48. En cambio en Chile es al revés. Los decretos y todas las formulaciones del 46, que el anteproyecto, ¿cierto?, que llama Carlos Nazar, es del 46, pero la formación parte en marzo del 47. Aun cuando se hablara del 47 en Chile y Colombia, en marzo del 47 sí empezaron las clases de los estudiantes que estaban en estas aulas, así como estamos acá sentados en esta universidad, para la formación que conducía el primer título de psicólogo en nuestro país y en el cono sur de América. Aquí las reflexiones críticas que tenemos que hacer son bien largas. Yo creo que esto todavía requiere mucho autoestudio, mucha investigación. Nos hemos dedicado a los hitos, tenemos que profundizar en entender un poco qué es lo que aquí pasó, porque la duda que nos cae como en primer lugar de pensar es decir, bueno, ¿de dónde salió este primer plan y programa? En la cabeza de Nazar, ¿cierto?, de Iturriaga, si no estaba en España, ¿cierto?, de Iturriaga, de Arturo Piga y de Egidio Orellana. ¿De dónde lo arman? ¿Cómo lo crean? ¿Cómo hacen la malla curricular? ¿Cómo deciden los ramos que tiene que tener la formación de psicólogo? Yo me tengo que leer con calma en algún momento para este manual gigante, ¿cierto?, que es donde está este informe, pero este informe son algunas páginas de Chile. Lo interesante es que acá está el informe Nazar, pero está en un contexto, y por ahí podemos establecer la primera pista, hipótesis, en un contexto en donde la Sociedad Interamericana de Psicología
la CIP, ¿cierto?, que tiene su congreso en Concepción este año, después de bastantes años que no se hace presencial por la pandemia, así que ojalá podamos encontrarnos allá en Conce este año, en julio, si no me equivoco. La Sociedad Interamericana de Psicología, en este manual del primer congreso, este es el del primero, son las actas completas, plantean en el fondo una cuestión vinculada a la formación, inevitable, y aparece la formación de psicólogos en Canadá, en Estados Unidos, en República Dominicana y en Chile. Es decir, ¿qué estaba pasando en estos 4 o 5 países? Porque ya sabemos que no era España, ya no era Argentina el modelo, no era Colombia, salvo con Colombia ya no había reflexiones previas, porque ya el caso Brasil es bien posterior, si se fijan, o sea, ya hay hartos años de diferencia. Chile tenía psicólogos y psicólogas graduadas, cuando Brasil recién estaba empezando con sus planes y programas. Entonces la influencia claramente no es una influencia latina, sino que o es una influencia anglosajona, es decir, ¿dónde se estaba mirando? Ya la pregunta, estábamos mirando lo que pasaba en Canadá. En este texto se plantea que Toronto era una de las escuelas pioneras de psicología en el mundo, incluso más que los británicos, dicen más que los estadounidenses. Eso llama mucho la atención también, porque vamos a saber si Carlos Nazar, que publica y estuvo en este mismo congreso con los canadienses que plantean esta idea, tenga alguna relación. Habría que mirar los planes canadienses, los estadounidenses, incluso los mexicanos. Yo creo que con México puede haber alguna relación también interesante, porque México tenía una maestría en psicología en los años 30. En algunos países se partió al revés, ¿cierto?, con el doctorado en psicología, con la maestría en psicología antes que con la carrera de psicólogo, por la importancia de la investigación, ¿cierto? Es decir, el grado de doctor, el grado de maestro, antes que el psicólogo profesional, es decir, un investigador previo a un profesional, que eran cuestiones muy, muy distintas. No me acuerdo de qué año es esto, pero lo publicamos en la revista de ustedes, ¿cierto?, de acá de la Psicología de la Universidad de Chile, una pequeña cápsula, una pequeña máquina del tiempo de este informe, que es el que me ha traído acá nuevamente, que es el informe Nazar, de este psiquiatra, padre de Virginia Nazar, ¿cierto?, colega, que estuvo casada, ¿cierto?, con Julio Villegas, no sé si les suena el nombre de Julio, la mayoría de acá, destacado psicólogo social chileno. Julio siempre estuvo muy vinculado a Carlos a nivel familiar, entonces conocía también de esta historia a modo personal, de esta historia previa que nos relata el profe Molina, ¿cierto?, de estos inicios, porque Nazar fue uno de estos 4 fundadores en el curso especial. Ya, vamos directo al curso por el tiempo. Me imagino que me quedan 10 minutos más o menos, ¿no? Sí. Vamos al curso. Algunos datos, yo les puedo dejar la copia de esto después para que lo tengan en estos 75 años, los puedo digitalizar para que lo puedan leer con calma, compartirlo en alguna reunión, lo que sería muy interesante. El objetivo principal del curso se plantea así, que es la formación y el adiestramiento necesario para la obtención de profesionales que con el título de psicólogo ejercieran las actividades propias de esta disciplina científica. Es decir, ahí está el objetivo del curso. Es decir, pues, la preparación de especialistas en psicología que estuvieran capacitados para desempeñar funciones en los diversos campos de actividad del psicólogo. Ahí está la fecha, parte en marzo del 47, con una lista muy larga de inscritos, una lista larguísima para la época. Uno podría pensar que fueron 15, 20, 30, no, eran más de 90 inscritos, o sea, fue una cosa, un boom. O sea, se planteó este curso y parece que era una necesidad, mucha gente le llamó la atención. A modo anecdótico le contaba en el programa Raconto a Mario Laborda el día, ¿qué día fue esto, Mario? La semana pasada, ¿cierto? Le contaba para el programa Raconto que a modo anecdótico se inscribió el mismo Alejandro Jodorowsky, cineasta, ¿cierto?, chileno, escritor de libros, no se graduó, ¿cierto? Después desarrolló incluso una línea vinculada a la psicomagia, o sea, qué bueno que no se haya graduado. Estuvo también en ese programa el escritor Enrique Lafourcade, que falleció hace un par de años. La lista incluso la pueden encontrar en la tesis en la que estuvo vinculado el profe Molina de Diego Parra, ¿cierto?, donde aparece la lista de los primeros inscritos, ¿cierto? En esa tesis ahí pueden encontrar el listado de las personas, los nombres, una tesis muy, muy interesante por lo demás, que ojalá sea libro en algún momento. Los requisitos de ingreso, aquí podemos ver un poco cuál era el perfil, cómo este perfil de ingreso potenciaba que quienes podían ingresar a este curso eran alumnos que tenían que poseer el grado de bachiller en humanidades en cualquiera de sus menciones, ciencias, humanidades, letras, o personas que acreditaran experiencia en universidades nacionales extranjeras. De aquí que cuando se ve el listado de los primeros inscritos aparezcan guatemaltecos, hondureños, porque como tampoco existía psicología en su país, fueron los primeros que se vinieron a Chile y después se fueron a formar psicólogos en sus respectivos países, es decir, fueron los pioneros en Centroamérica.
de ahí Chile como un punto neurálgico hacia la formación, es decir, cómo se vincula con estos países panameños, ¿cierto?, venezolanos, dada la carencia de la formación de este tipo de profesionales, digo de este tipo porque era una carrera desconocida, es decir, quiere ser psicólogo, ¿cierto? Hay que ponerse a pensar qué significaba eso. Por mucho que había psicología científica, la carrera no se había implementado. En el plan del 47, porque hay una diferencia entre el 47 y el 49, porque tuvo muchas reformas este curso especial hasta que se crea la escuela, dirigida después por Manuel Poblete, hay cambios también en el curso, es decir, cada 2 años iban implementando cosas, sufría reformas año a año, como estaba empezando, se permitían cambiar cosas de un año a otro, es decir, en los primeros 5 años hay 3 planes, ya podemos encontrar distintos planes, sería muy bueno recopilar todos los programas de aquí, de ese inicio a la época, es decir, incluso mirar el plan actual. Sería muy bonito tenerlos, quizás algún proyecto de ustedes pueda potenciarse para hacer este tipo de trabajo de archivo. Las personas eran personas, más bien, no eran jóvenes de 17, 18 años, sino que eran personas sobre los 20, 21, 25 años, se buscaba gente con experiencia. Y el plan ya tenía desde el inicio unidades las cuales estaba segmentado, unidades previas, cursos preparatorios, cursos teóricos fundamentales, cursos especializados, es decir, ya se estaban los cursos engranando, ¿cierto?, en un entramado, en una hebra que los organizaba según el ciclo, ¿cierto?, el nivel en el cual se estaban desarrollando. No se va a ver mucho, ustedes lo ven más grande que yo incluso por la letra del PPT, pero les puedo leer un poquito si no lo alcanzan a ver. Miren la carga de este primer semestre, una carga impresionante, es decir, cuántas asignaturas hoy día tenemos en un primer semestre, serán unas 5, ¿no? Aquí tenían, no sé, 9, 10, 11 asignaturas: psicología general, estadística, filosofía, sociología, historia de la cultura, que se perdió después. Yo sé que en la malla actual de la Chile hoy día psicología tiene un ramo así como una historia de Chile, creo, algo así. Pero es atípico, o sea, ese ramo que tienen ustedes en el pregrado, primer año, no es una cosa que se repita en las escuelas del país. Quizás hay una influencia de eso también, es decir, como esta historia de la cultura ahora sigue estando presente como esta historia de Chile, esta historia social, psicología social, fisiológica, personalidad del niño, del adolescente. El segundo semestre se repiten algunas cátedras, después en el tercero aparece la psicología experimental, la higiene mental, pero si se dan cuenta no aparece nada de clínica. O sea, es decir, la malla también nos va mostrando esta tesis que yo tengo, que es un programa muy educativo, muy psicoeducativo. Construcción de pruebas psicológicas, tampoco había pruebas. O sea, había muy pocas, se conocía muy poco. Ya en el 50 recién aparece el examen de ingreso, al tercer año, que es este examen especial para los psicólogos, que incluía la prueba del test de Rorschach. O sea, tenía el test, el R, como uno de los tests que parten en esta formación. Se hacía una autobiografía, entrevistas clínicas, entrevistas individuales, pero los primeros 2 años no hay reportes de que se haya hecho una prueba especial, sino que ingresaban más que nada por sus perfiles curriculares, ¿no? La psicología experimental aparece en el tercer y cuarto semestre, se suspende en el año 49 a falta de profesorado, no aparece en la malla, es como que no tenemos profesor, la sacamos de, si se fijan acá está el cambio, no tenemos profesor, la sacamos de la malla, o sea, es decir, ahí se veían los problemas que había, la insuficiencia de docentes preparados para las distintas cátedras. La higiene mental pasa a vincularse con la psicología anormal, o sea, es decir, aquí es como un primer intento de psicopatología en la malla. Ya en el segundo plano aparece psicología normal e higiene mental, se mantiene la construcción de pruebas, la psicotecnia. Llama la atención una psicología general avanzada en tercer año, ¿cierto? Es decir, como recién en el tercer año vamos a ver psicología general, incluso en un plan del 50-51 que no lo alcancé a colocar acá, aparece en el último, casi al titularse psicología general avanzada 2, o sea, como siempre tratando de volver a las cuestiones generales, lo que tenía que ver con la carencia de conocimientos e incluso de traducciones, porque acá hay un tema que sale en la próxima diapositiva, si no me equivoco, que tiene que ver con el conocimiento idiomático. Es decir, no teníamos textos en español. Entonces los que formaban psicólogos en la época eran profesores de inglés y francés, principalmente, que eran los nombrados, ¿cierto? Egidio Orellana, profesor de inglés, Abelardo Iturriaga, profesor de francés. Entonces quienes formaban eran quienes tenían también la posibilidad de leer los textos, traducirlos para la formación. Con el plan vigente, dice este texto del 53, el informe Nassar, ya se han titulado 12 psicólogos a finales del 52, vamos a ver si podemos también a través del trabajo archivo, con el impulso de estas celebraciones, encontrar esas listas, no solo de quienes ingresaron, sino que de los graduados.
Me imagino no es tan difícil de encontrar por los archivos de graduados, titulados en la universidad, aunque en esta época habría que revisarlo. Un hondureño, que ahí está lo que yo les decía, Víctor Donaire, 2 guatemaltecos, sale mencionado Eugenio Aragón, y al observar la lista de la primera corte hay 95 inscritos y desde el principio la dominancia fue de mujeres, cuestión que probablemente no cambió nunca hasta el día de hoy. Lo que pasa es que en la actualidad sí tenemos un 70-30, 60-40, que era un poquito más homogéneo, pero las mujeres desde el inicio han tenido mayor cantidad de un N más importante. A partir del 50 está el examen de ingreso, y fíjense acá que seguramente se dieron cuenta de esto que estaba yo reflexionando, es decir, ya no más 90 sino que 15. Muy buena decisión, ¿cierto? Porque ya estábamos empezando a formar muchos psicólogos. ¿Cómo nos hacemos cargo en un inicio de cada uno? Ojalá hoy se hubiese partido con 20 en la primera cohorte, pero la realidad es que estos 90 parece que fue agobiante, y por eso el examen de selección empezó a ser al tercer año una cuestión muy relevante. Ahí están los de los idiomas. Para optar a los exámenes de grado se requiere la preparación de una tesis, o sea, empieza a aparecer la tesis, ya no solo la práctica del último semestre o del quinto año. Me olvidé de mostrar que el plan del 47 y 49 tienen una diferencia en años muy importante. El primero es de 3 años y medio y el segundo es de 5. O sea, se pasa rápidamente de 3 años y medio a 5, ¿ya? El título ya cambia, ya no es el título de psicólogo, sino que es el título de licenciado en psicología, que también ahí está este tema que ocurre también en nuestro país, de que hoy día se entregan dobles títulos, ¿cierto? Título de psicólogo, el título de licenciado. Yo creo que de aquí viene esta discusión, tiene muchos años. Y lo otro, antes de cerrar, que lo voy a poner en la portada acá, es que hay una cuestión que no es menor de investigar también, que desde el primer plan se habla de que con 3 años y medio que les contaba tenían el título de psicólogo, pero con 5 ya podían ser doctores en psicología. Habría que revisar la reglamentación vigente de la universidad, porque no era que existiera una carrera de doctor en psicología, no era que existiera un programa como hoy lo existe. De hecho, hay más de 20 años ya de formación de doctores en la era actual. El 98 se implementó el primer programa justamente con ustedes. Entonces, ¿qué significaba ser? Y conversábamos en Raconto la semana pasada, ¿qué significaba ser doctor en psicología en esta época? ¿Quiénes lo obtuvieron? ¿Quiénes siguieron? ¿Quiénes pudieron doctorarse? Y ya al año 5 también se cambia eso, porque como son 5 años, para ser doctor se requería tener 7. Entonces 3,5 y 5 y 5 y 7. Hay que mirar también la cantidad de horas destinadas a cada asignatura y empezar a analizar un poco este curso, pero que es una experiencia maravillosa hacia el lado, el cono sur de nuestro continente. Espero les haya servido esta presentación, traté de hacerla lo más sencilla posible. Esto requiere seguir desglosándose, analizándose críticamente, pensando todos los contextos, los lugares de trabajo también, y con eso cierro, donde trabajaban estos psicólogos, y lugares muy poco habituales para hoy, fábrica de materiales de guerra, periodo después de las 2 guerras, ¿cierto? Primera y Segunda Guerra Mundial. Aparece así, descrito por Carlos Nazara, fábrica de materiales de guerra. Ahí trabajaban los psicólogos. Compañía de teléfonos. Más adelante ya empieza a aparecer, cuando la formación clínica empieza a potenciarse, al año 7, año 8, ya lugares de práctica distintos, que es lo que lo mencionaba el profe acá, unidades y clínicas psiquiátricas, lugares más vinculados a la psicología clínica, pero en estos inicios eran lugares vinculados a lo laboral, a lo psicotécnico, ya cuestiones que desde la hipótesis inicial probablemente no la haríamos, ¿ya? Bueno, muchas gracias, espero haya sido útil, gracias por la invitación y muchas felicidades por esta celebración que cumplen estos 75 años. Muchas gracias, profesor. Solo algunas palabras finales, pero a propósito de lo que usted señalaba, profesor, y lo mencionó varias veces. Claro, estamos dentro del programa que tenemos como departamento al interior de la Radio Universidad de Chile. Hay un espacio que lo están realizando profesores, profesoras, digamos, y que están haciendo este raconto de la historia de la psicología en nuestro país. Sí, lo digo para difundir. Los días lunes salimos al aire, pero igual quedan en unas cápsulas, digamos, así que también lo aprovecho de difundir
tremendo espacio, digamos. Porque es eso, estamos comenzando un año de celebración. Este era como la primera conferencia de un ciclo que queremos realizar, queremos también publicar a fin de año, etcétera. En eso, y esa labor la están realizando múltiples profes. Yo, insisto, me asumí hace un mes a integrar este colectivo de trabajo. Aquí debería haber estado mi colega y amiga profesora Vanessa, que tuvo un infortunio, pero bueno, echamos para adelante. Eso, muchas gracias a todos, a todas, y eso. Vamos a seguir. Terminaremos algún día con un cóctel, algo así, ¿no? Yo digo el tercero. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. También te voy a dejar un producto. Esta es la no, la encontré en Buenos Aires en el archivo antiguo, pero claro, alguien la compró.